tú, en tu experiencia como Francisco líder, ese principal aprendizaje que te ha dejado todo este entorno profesional? Uy, hay muchos, pero yo siempre voy a uno y es el dilema ético. Hay dos formas de ver la inteligencia artificial: consumir inteligencia artificial y hacer inteligencia artificial. Por eso hice las comillas antes. ¿A qué le tienes miedo, Francisco? Que si piensas un poco en fallar, ¿qué significa para ti fallar? Yo creo que a creerme el cuento de que soy el presidente. ¿Qué significa éxito para ti? Yo lo tengo clarísimo. ¿Qué? Para mí es ser taxista en Málaga. Que la primera propuesta que hice en Deloitte en mi vida la hice en la casa de Ana Poima de mi papá, y mi papá vio que yo trabajé todo el fin de semana en la propuesta. Era mi primer documento desarrollado en Deloitte. Y le dije, esta es una propuesta, y me dijo, muéstrame la propuesta de Deloitte. Y entonces cuando comenzamos a ver el equipo de trabajo, entonces me dijo, muéstrame quién es el socio. Y yo le dije, papá, yo algún día voy a ser el socio de la propuesta. ¿Cómo se ve el liderazgo desde la cima de una de las firmas más influyentes en el mundo? Este es el tema de nuestro Café Éxito de hoy. Y estamos con Francisco Bonaga, presidente de Deloitte para Andean Region. Bienvenido, Francisco, a este Café Éxito. Carnesa, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto tenerte acá y yo tengo que preguntar algo porque es que siempre estas grandes firmas de consultoría, estas Big Four, siempre han sido reconocidas por ese fuerte ritmo de trabajo. Incluso muchas personas dicen que es desgastante, que realmente hay mucha presión, que el entorno es complejo, porque ustedes trabajan con muchas compañías, tienen un ritmo de aceleración muy fuerte. Sí. ¿Cómo te cuidas a ti mismo, Francisco, y cómo aseguras que ese éxito de alguna manera que tienes no vaya a representar un sacrificio de tu vida personal? Mira, yo creo que cuando uno comienza a trabajar en una Big Four, claramente tiene que estar dispuesto a sacrificar mucho de su tiempo por el trabajo. Pero a medida que vas creciendo en la organización, digamos que las responsabilidades van cambiando entre responsabilidades muy técnicas al principio, en donde te dedicas muchas horas de trabajo a un ejercicio de valoración o a una consultoría estratégica, y después las capacidades que tienes que tener para desarrollarte en una firma son más comerciales. Entonces tienes que ser un vendedor, ¿sí? Y la verdad, para poder tener enfocada la cabeza, yo siempre he tenido el ejercicio al lado. O sea, yo corro 2 o 3 veces entre semana, el fin de semana un fondito, y eso me despeja la cabeza, y los días que corro definitivamente son líquidos. Ahorita hablaste ahorita como de algunas habilidades que van evolucionando a medida que tú vas creciendo en esta carrera corporativa. Entonces, primero es una parte un poco más técnica, después seguramente habilidades mucho más comerciales empiezan a jugar más. ¿Cuáles son esas habilidades que tú consideras más relevantes también hacia el futuro? Porque todo está cambiando mucho, el mundo cambia, el liderazgo tiene que evolucionar. ¿Cuáles sientes tú que son esas habilidades principales para el liderazgo que va a tener un impacto real en los próximos años? Mira, a lo que nos estamos enfrentando es que las compañías todas están en procesos transformacionales. Entonces estamos acompañando a una compañía desde el cambio estratégico y transformacional habilitado por la tecnología. Y esa creo que es la capacidad más importante que tienes que tener, no solamente para liderar, entender, digamos, cuál es la capacidad y cuál es el fondo de la tecnología dentro de una organización. Y para mí, los próximos profesionales, pues yo no sé si van a poder ser contadores técnicos o digamos como muy enfocados en temas de tecnología. Yo creo que la capacidad de entender la rapidez con la que va cambiando el mundo tecnológico es clave para poder trabajar en Deloitte y liderar un equipo de trabajo. Claro, pero bueno, la realidad es que también esa tecnología está avanzando demasiado rápido, a veces es muy difícil porque Sí. uno dice, bueno, ya aprendí esto y resulta que mañana sale una nueva que completamente, de alguna manera, hace obsoleta la anterior. ¿Cómo hacen ustedes para mantenerse también en una firma como Deloitte actualizados con toda esa onda tecnológica? Sí, claramente tenemos unos equipos en backstage que desarrollan muchas habilidades y capacidades. Nosotros además tenemos un tema: la firma ha cambiado mucho. Nosotros somos una firma que ya no es una firma de auditoría, es una firma de advice. Para poder tener las capacidades, yo te diría que hay dos estrategias que nosotros localmente estamos desarrollando. Una es el mundo venture capital, el mundo startup. Entonces, yo no desarrollo capacidades tecnológicas que ya alguien desarrolló, y más bien me convierto en una incubadora de startups. Y en este momento en la firma en Latinoamérica tenemos alianzas estratégicas con 27 startups que han desarrollado tecnologías o habilidades tecnológicas que complementan nuestras líneas de servicio, nuestros negocios, y firmo una alianza con ellos y salgo al mercado con ellos, y entonces
permanentemente, digamos que lo estoy aprovechando de los desarrollos que hacen los demás y muy asociado al Venture Capital. ¿Y cómo seleccionan ustedes las startups? Si hay alguien que esté escuchando este café y dice, "Ve, yo tengo esto, ¿cómo hago para llegar hasta Mira, al principio comenzamos haciéndolo como muy in-house y ahora tenemos una alianza con Endeavor, que es yo creo que el habilitador de Venture Capital más importante en el mundo y en la región, pues digamos que tiene mucha presencia. Y dependiendo del cohort que nosotros decidamos, claramente los últimos están muy relacionados con inteligencia artificial, pero dependiendo del cohort, ellos nos hacen una preselección de las startups y nosotros ya definimos quién es el socio a cargo de la alianza y comenzamos un proceso, digamos, como de due diligence o de selección de esas startups, dependiendo de lo que nos aporten a cada uno de los negocios. Claramente, una startup que está, digamos, que ha desarrollado una inteligencia artificial asociada a temas de tax and legal, de un despacho legal, es distinto a alguien que ha desarrollado algo para auditoría o para consultoría. Entonces, ahí con Endeavor, digamos que tenemos una preselección. Bueno, eres economista, tienes una maestría en riesgos financieros, llevas más de 20 años trabajando en Deloitte. Por favor, explícanos cómo llega uno a ser el CEO de una firma como estas. ¿Cuáles fueron esas etapas o cuáles fueron esas claves que llevaron a estar? Mira, es un camino muy... De hecho, nunca me imaginé estar 20 años en ningún lado, en ninguna organización. Pero el día a día digamos que tuve muchas oportunidades de ir cambiando de cosas. O sea, yo me imagino que si hubiera sido, por decir algo, no sé, si hubiera estado solamente en el equipo de Evaluation toda la vida, yo no hubiera quedado 20 años desarrollando modelos financieros y calculando tasas de descuento, o sea, haciendo modelos, ¿sí? Y tuve la oportunidad en el desarrollo de la firma, en los cambios de la firma, de hacer parte de muchos equipos y de tener responsabilidades distintas. Entonces a mí me dijeron alguna vez, vinieron los españoles a trabajar con nosotros y me dijeron, oiga, nos estamos perdiendo un pedazo de las transacciones porque no tenemos un equipo de real estate. Y entonces me traje a un senior manager de España, abrí una nueva línea de servicio, o sea, siempre, digamos, como con una capacidad de resiliencia y de cambio que me permitió hacer la firma. Entonces fui socio de real estate, de infraestructura, de actuaría, de forensic, de evaluation, pues, de muchas cosas que me fueron nutriendo en la carrera. Y yo creo que al final, claramente las capacidades de comerciales, las capacidades de venta o el relacionamiento con el C-suite de las empresas, pues fue el que me trajo a este rol. Bueno, el relacionamiento que acabas de mencionar es una de las habilidades principales de esos líderes que pueden crecer y tener impacto profesional. Y siempre hablábamos mucho del sistema que yo uso, que es Forshine. Uno de los ejes principales es ese ecosistema relacional, porque nosotros, y más en el mundo actual, no hacemos las cosas solas, tenemos que acompañarnos, que es parte de lo que tú dices, estás diciendo, pero también entender mejor cómo capitalizar esas relaciones. ¿Cuál sería ese consejo que le das a las personas que hoy te están escuchando para decir cómo identificar entonces esas redes estratégicas, cómo habilitarlas, cómo mapear dentro de este entorno profesional las personas que son claves para ese desarrollo? Yo creo que la gente, a ver, se hace intuitivamente, yo creo que hay procesos, digamos, formales para hacerlo, pero a mí me pasó que yo desde chiquito entendí que mis clientes y las personas con las que yo me relacionaba en los distintos niveles de crecimiento dentro de la firma podían también crecer en sus organizaciones. Y yo siempre les digo digamos a las personas de Deloitte, y tengo en cuenta, y es que yo conocí, por ejemplo, al que hoy es vicepresidente del Banco de Vivienda, lo conocí como director de riesgos hace 20 años, hicimos un trabajo juntos y nunca dejé de hablar con él. ¿Sí? Y entonces siempre estuve como manteniendo un contacto con él, crecimos en la organización y yo ya hoy puedo tener el teléfono de un personaje que tiene un rol importante. Entonces, es hacerlo intuitivo, pero ahora hay herramientas que te permiten hacerlo más fácil. Entonces les digo a los, digamos, a los consultores junior y a los senior, no desechen los contactos del colegio, de la universidad y comiencen a mantener en LinkedIn una herramienta que les permita desarrollar una red de relacionamiento profesional. Y entonces yo tengo un caso de un gerente mío que ahora es socio y él hizo una lista de toda la gente que conocía del colegio de la universidad y en qué empresa estaba. Sí. De la familia de él y de la familia de la esposa. Sí. Y comenzó a conectar y comenzó a desarrollar oportunidades. Y entonces me decía, Naga, ¿por qué no me acompaña a una reunión? ¿O con quién veo este tema? Y comenzó a desarrollar un tema que nosotros llamamos en la firma cross-selling, que es cómo relacionas gente de diferentes negocios para hacer ventas cruzadas. Y yo creo que es eso, o sea, es darse cuenta que cualquier relación profesional que tienes puede generar un networking a futuro.
Bueno, y es que por ahí dicen que cualquier relación estratégica tiene que habilitar valor. Claro. Y el habilitar valor significa que no solo parte de la generosidad que uno tiene para realmente construir una relación desde lo que uno puede aportar, sino también de esa frecuencia, de ese seguimiento sin ningún interés. Sí. Porque en algún momento esa reciprocidad volverá a ti. Pero lo más importante es que fíjate que esas redes a veces habilitan conexiones que muchas veces pensamos perdidas y simplemente vuelven a aparecer a nuestra vida y nos traen oportunidades distintas. Sí, mira que yo ahí, y mi forma de liderar es estar muy cercano a la gente. Siempre le digo a mis equipos de trabajo, si usted me trae un contacto, yo lo acompaño. O sea, yo soy hoy el presidente y puedo acompañar a un junior que era el suegro de él, tenía una compañía y me dijo, oye, yo quiero que hable con mi suegro y yo voy. O sea, si tú o sea, si haces que esas primeras aproximaciones que tienen con desarrollar un networking funcionen, ellos van a tener más, van a generar más relacionamiento, o sea, o lo van a hacer más veces, ¿sí me entiendes? Ah, bueno, y para un relacionamiento nada mejor que un café. Tú no tomas café, estamos con agua Bueno, hoy, ¿ah? Pero estamos bueno, con un hablaste calor. sí, hablaste de deporte. ¿El café qué papel juega también para ti en tu vida? Ay, mira, he sido como, y ahí mi esposa tuvo mucho que ver porque yo no tomaba café y cuando me tomaba un café como 5 cucharadas de azúcar. Ay, no, O sea, porque, y entonces ella fue la que me enseñó a que el buen café se puede distinguir sin el azúcar, porque al final de eso es como un agua de panela lo que te terminas tomando. Entonces, no sé, yo me tomo 5 cafés en la mañana, pero yo me puedo tomar, anoche estaba en una cena y a las 10 de la noche me tomé un café y todo el mundo, ¿y usted sí duerme? Yo sí, yo no tengo ningún problema. O sea, la relación del café con tu dormir, calidad de sueño. sí, es perfecto. Bueno, pero ese cafecito está maravilloso y estamos en este cafecito precisamente en Librería Leer. No es la primera vez que lo estamos haciendo así, bueno, la segunda realmente, pero este café de amor propio está maravilloso. Delicioso. Bueno, entonces, tú cuidas de mucha gente en esa organización, ¿no? Y acabas de decir, tenemos muchas personas, fortalecemos cada vez más nuestra presencia dentro de la región. ¿Quién cuida entonces? Sí. Mucha gente también. Ah, yo tengo una relación muy cercana con mi mamá y con mi hermano. Yo tengo un hermano gemelo que Carmenza también conoce bien. Mi esposa y mis hijos. O sea, yo creo que los stakeholders o los accionistas más importantes de mi vida es mi familia. Entonces Jenny, Valeria Martín y Lorenzo son los que cuidan de mí y con los que me mantengo, digamos, como enfocado en los objetivos de la vida. Bueno, ahora se habla mucho de burnout y más en una compañía como la que tú estás, hay que protegerse porque es una compañía de un ritmo exigente. ¿Cómo logras tú ese famoso equilibrio que tenemos que tener todos como líderes? Sí, hay algunas rutinas que yo no negocio. Sí. Y hay unos espacios en la familia que yo intento guardar absolutamente. Entonces, lo primero, Lorenzo tiene 6 años. Lorenzo, yo intento dejarlo en la ruta del colegio todos los días porque le gusta jugar fútbol conmigo en la portería. Ay, Entonces divino, entonces todos los días juegas mis fútbol. agendas Sí. están a partir de las 8:30 porque yo a las 8 dejo a Lolo en la portería, juego fútbol con Lolo en la portería y ahí sí me voy para Y la juegas oficina. fútbol así como estás. Así como estoy, entonces me pongo, o sea, o me cambio los zapatos Sí. o me pongo como unas babuchas encima y ahí juego fútbol, lo dejo en la ruta y ahí voy. Nunca un fin de semana, no negocio un fin de semana nunca. Entonces viajo mucho, tengo que estar muchos días en aviones, pero yo el viernes siempre por la tarde estoy en mi casa. Llegas a casa. Entonces, y es tratar de guardar esos espacios. Cuando no nos vemos mucho con Jenny, tratamos de salir una vez por la noche a cenar solos para poder contarnos qué es lo que está pasando. Pero sí, o sea, yo tengo como algunas rutinas que garantizan que mi vida familiar siempre Claro. es primero. Pero algunos dirán, bueno, pero es que tú eres el CEO, ¿no? Entonces, si yo estoy, tú dijiste mucho, soy una posición tal vez un poco más junior, estoy empezando en ese desarrollo profesional, ¿cómo hago para garantizar esas rutinas? ¿Qué podrías aconsejarle a esas personas? Porque mentira, no, pues es que Yo, Francisco es el presidente. y es eso, y mira, que al final el trabajo está por resultados, entonces a mí no me importa que alguien tenga que trabajar 10 horas seguidas, no, pare, coma con sus papás, váyase para su casa, termine en la casa, o sea, o digamos que no necesito que el trabajo sea, Flexibilidad. sí, claro, flexible. Claro, es lo más importante. Y pues claramente estamos en un protocolo de asistencia a la oficina que no es 100%, con lo cual hay muchos días que ellos están en la casa. De hecho, ellos me dicen que son más productivos ahí y yo me imagino que ahí tienen espacios en donde ellos pueden, digamos, disfrutar de las cosas que les gustan. Claro, es súper importante. Bueno, y ustedes desde Deloitte acompañan la transformación de muchas compañías, con lo que dijiste ahora. ¿Cuáles son para ti como los riesgos más grandes que tal vez las empresas no ven en el momento en el que inician una transformación?
Eso tiene que ver ahorita con la moda de aplicar la inteligencia artificial. Y entonces, como todo el mundo está pensando en que toca hacer, en que toca hacer inteligencia artificial, de ahorita te explico por qué las comillas, eh, digamos que invierten en procesos que muchas veces no son los más importantes. O sea, no hacen como una debida diligencia estructurada de en dónde necesitan tener inteligencia artificial. Y la forma como nosotros vemos inteligencia artificial, y la voy a explicar, digamos, como con plastilina, hay dos formas de ver la inteligencia artificial: consumir inteligencia artificial y hacer inteligencia artificial. Por eso hice las comillas antes. Lo que está haciendo la gente es consumir inteligencia artificial. Consumir inteligencia artificial son las herramientas tecnológicas que ya han desarrollado otros que tienen machine learning o que tienen aprendizaje y que desarrollan, digamos, herramientas que eso a las empresas les ayuda a ser más eficientes, a ahorrar tiempo, a ahorrar gastos. Los agentes, digamos, que te hacen más rápidas las tareas, ¿cierto? Pero ojo, porque esas herramientas tecnológicas están aprendiendo también de tu información, a pesar de que tú metes información propia de tu proceso Sí. en la herramienta tecnológica. Esa herramienta también está aprendiendo de tus procesos y está a disposición de todos, otros, sí. ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre consumir inteligencia artificial y hacer inteligencia artificial, en donde tú creas el algoritmo a partir de tus procesos. Y entonces ahí yo creo que el riesgo más grande es que la gente no ha entendido que para procesos transformacionales y temas de innovación, hacer inteligencia artificial es lo que toca, pero esto es invertir mucha plata. Ahorita estamos hablando a nivel global de gemelos digitales, y es la copia virtual de un proceso. Esto puede ser, digamos que si es un activo físico, nosotros en el Centro de Innovación Global de Deloitte que queda en Madrid tenemos el gemelo virtual del Bernabéu. Nosotros manejamos toda la seguridad de cyber del Bernabéu, ¿vale? Tenemos, el gemelo es idéntico al activo, entonces tenemos sensorizado todo el activo, pero entonces todas las simulaciones las hacemos sobre el gemelo digital. Eso para que entiendas que no necesariamente tiene que haber siempre una maqueta, pero tú puedes hacer gemelos digitales de procesos y hacer simulaciones sobre procesos en líneas de producción de una fábrica, en el proceso de procurement de una compañía. Y cuando simulas con tu información y generando tu algoritmo, puedes generar como eficiencias mucho más grandes que las de consumir inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú dices si somos empresas pequeñas, o empresas que están creciendo, que están escalando, el costo de hacer inteligencia es altísimo. ¿Cómo entonces pueden esas empresas que están en una fase de crecimiento distinta? Yo creo que a ver, claramente digamos que hay una restricción de presupuesto, ¿sí? Y yo creo que esas empresas sí deberían comenzar a entender cómo consumiendo ahorran. Mira que el proceso más lindo podría llegar a ser que los ayudemos a ser más eficientes, a ahorrar, y que parte de ese ahorro lo inviertan en el desarrollo de su inteligencia artificial. Pero ya le estamos de alguna manera ayudando a fondear el proceso el proceso de desarrollo tecnológico. Bueno, y es que antes hablábamos mucho, y tal vez en nuestra generación, cuando empezamos a salir al mundo laboral, nos esforzábamos mucho por fortalecer nuestra capacidad técnica. Entonces, por eso estudiamos mucho más, asegurábamos estar siempre como muy en aprendizaje constante de nuevas tecnologías. Pero ahora lo que está pasando es que esa parte técnica empieza a ser un poquito desplazada porque la inteligencia artificial empieza a absorber parte de esos elementos, y todas esas habilidades humanas empiezan a fortalecerse cada vez más. Entonces tú dices, acá hay una habilidad muy importante de programación, de acompañar el proceso, de pensamiento crítico, pero cada vez más el liderazgo empieza a ser más humano desde esa perspectiva, porque obviamente pues hay muchas cosas que ya la misma inteligencia artificial o la tecnología van a empezar a hacer por ellos mismos. Entonces, para liderar, por ejemplo, como tú creció de una gran compañía, de una empresa muy grande, ¿cuáles deberían ser para ti esos 3 habilidades principales de liderazgo en habilidades blandas que tiene que tener? Pero habilidades blandas no son habilidades poderosas que tiene que tener el líder del futuro. Pues mira, yo creo que lo primero es preocuparse por el desarrollo profesional de las personas. O sea, ¿tú cómo haces para garantizar y hablo en Deloitte, que la gente en Deloitte logre estabilizar o sea, su carrera, o sea, entender cuál es su carrera y poder desarrollarla ahí? Y en eso tienes que ser un líder que tiene que estar muy cercano a la gente. O sea, tienes que saber cuáles son los problemas reales de las generaciones con las que estás trabajando. Son absolutamente distintas a los demás. Si tú me dices, voy a cumplir como un año en el rol,
la primera preocupación grande que tuve es cómo hago que la gente vuelva a la oficina después de pandemia. Y de hecho hay otra coyuntura y es que estamos estrenando edificio y el edificio en donde estamos se ganó el premio por GRI del mejor edificio corporativo de Latinoamérica y el edificio, el mejor edificio corporativo de Latinoamérica no tenía gente. O sea, la gente se prefería quedar en la casa, entonces es como... Es más cómodo, te da esa flexibilidad, Claro, porque estamos en una ciudad claro, difícil de entonces mira, transporte. entonces cuando te digo la cercanía de la gente es, oiga, y si flexibilizamos un poquito el dress code, porque la gente, digamos, las generaciones jóvenes de ahorita, pues digamos que el dress code para ellos que yo tenía que ir de corbata todos los días a la oficina y de hecho el dress code de Deloitte Global me recomendaba qué color de corbata con No cada me color digas de... cuál Sí, era el sí. color, cuál era el color. ¿Cuál es? A ver, dime la magia de las corbatas para los que están aquí usando corbata. ¿Cuál es ese color de corbata que tú dices es infaltable? Si tú quieres dar así Y yo una creo que ha cambiado mucho, o fuerza. sea, si me dices antes, Sí. los colores, digamos, como más como lilas o moraditos, esos me encantaban. Hoy el verde es clave, El el verde. verde en corbata. ¿Por qué? No ¿Qué sé, significa el verde? yo me Vamos imagino a que investigar eso. son como modas, no sé. Sí. Bueno, bueno, entonces, perdón que te Bueno, interrumpí. Entonces, pero antes era entonces corbata verde, ahora si flexibilizamos el dress code y yo les permito ir a los juniors o a los consultores, yo les digo a los chinos, irse en jean tenis, ¿será que yo logro que ustedes vengan 3 veces a la semana? te Y lo me que dijeron, sí. sí, claro. Entonces nos ¿En serio? comprometimos Ok. a que si yo flexibilizo, ojo, hay cosas que no son negociables y es si yo tengo una reunión con Sí, un con un cliente, yo no te cliente. quiero ver con jeans y tenis, Sí. ¿sí? Entonces, pero también digamos que ese cambio también es una inversión menos para ellos porque invertir en los trajes era complicado. Y si van como se visten todos los días, pues era más fácil. Eh, no sé, o sea, eso fue como lo primero que llegué a pensar. Lo otro es que el edificio, a pesar de que era nuevo, se nos estaba quedando corto en el número de oficinas a los socios. Sí. Y se había decidido que les quitábamos las oficinas a los socios y que manejábamos todas las oficinas por hoteling. Entonces, cada socio reservaba sus Claro, espacios sí. cuando iba a la oficina, pero el haberles quitado la oficina les generó como un desapego con el edificio, con la firma. Entonces decían, pues yo la verdad es que me quedo en mi casa, estoy más cómodo. Si tengo que cada vez abrir una oficina y una oficina es nueva, Sí, entonces sí, tú no tengo que puedes hacer guardar algo tus cosas. privado, Claro, o sea, algo, tú sí. quieres tener tu Un espacio. portarretrato con tus Sí. hijos y yo digo siempre tu cepillo de dientes guardado en el cajón. Si tienes que tener eso en la maleta, pues prefieres Sí, quedarte en la locación. casa. Entonces hicimos como un análisis de la proyección de crecimiento de socios y dijimos, vamos a volver a la oficina y eso generó, digamos, como Entonces mucha... ahora tienes oficina, o sea, tú tienes una oficina cerrada, Sí, todo. Bueno, yo confieso que a mí, cuando yo, por ejemplo, viví en China, cuando fui la gerente en China, esa era una política, no había oficinas para nadie. Y yo creo que lo que más chocaba eran los jefes, porque era esa sensación de decir, pero me quitaste mi espacio, yo dónde voy a poner mi retrato y dónde va a, yo decía, ya necesito privacidad para algunas conversaciones. Y no es que no necesite sí. privacidad para todo, pero era simplemente esa sensación de que es tu Pero mira lugar. que en una firma como Deloitte, el hecho de crecer digamos, en las categorías de la firma es muy aspiracional ese espacio tuyo que cuando eres socio lo tienes. Okay. Y Entonces entonces hay yo un creo tema que, muy jerárquico claro, también ahí. entonces digamos que todas las categorías cuando pasan al frente de la oficina de socio, a mí me pasaba. Yo pasaba para el frente y yo decía, yo cuando sea grande Voy a estar ahí. y sea socio, quiero mi oficina, o sea, quería tener ese espacio. Entonces, sí lo manejamos como un tema como muy aspiracional y en las oficinas de Slatam nosotros estamos integrados de México Argentina, todos los socios tenemos Todos oficina tienen propia. una oficina. Oh, pues mira, muy interesante porque creo que las generaciones van cambiando, como tú dices, pero hay algunas cosas que Hay algunas perduran. cosas, Exactamente. mira, Sí, mis dos hijos grandes Valeria estudia ingeniería industrial y Martín Derecho. sí. Yo pensé que me iban a salir no sé, con cosas que no fueran como tan tradicionales. Y Sí. agradecí mucho que ellos siguieran estudiando carreras como tan tradicionales, porque creo que las generaciones, a pesar de que cambian muchas cosas, Sí. quedan, quedan muchas cosas y además son cosas que ellos ven en el día a día del papá, ¿sí? O de la mamá, o sea, como el Es tu entorno en donde influencia también de alguna de manera yo ellos. creo que sí. Sí. Bueno, me va a preocupar porque Martín dice que quiere ser influencer, entonces, ¿cuál será de alguna manera lo que estoy Pues proyectando mira, yo? Ay, no, mentiras. Bueno, no, la realidad es que él quiere ser tenista profesional, pero su otro corazoncito dice que él quiere ser pues tú youtuber de sabes que alguna forma. yo soñaba con ser futbolista. Sí, sí, bueno, eso es verdad. Has hablado mucho en esta conversación de juniors y seniors, ¿no? Lo has Sí. usado mucho. ¿Qué defines tú como una persona senior?
A ver, no, son categorías que así llamamos a nivel global. O sea, la primera etapa del desarrollo profesional en Deloitte son los consultores junior, más o menos duras desde que sales de la universidad 2 años para convertirte en senior. Las categorías es como muy piramidal, porque la responsabilidad es, cuando tú ya pasas a senior, ya comienzas a supervisar el trabajo de los juniors. Pero entonces es un tema en Deloitte que tiene que ver con los años de experiencia, porque yo hablo mucho que precisamente el seniority no necesariamente está ligado a los años de No, experiencia. es el año, son los años de experiencia, pero al final nosotros tenemos unos tabuladores y una carrera profesional establecida en donde sabemos exactamente cuántos años te demoras tú en llegar a ser socio, si haces las cosas bien y si pasas, digamos, como las capacidades que tienes que tener en cada categoría. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características, por ejemplo, de una persona que llega a ser socia? Para entender si yo estoy de junior y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a... Mira, nosotros hemos cambiado mucho en ese paso de las categorías son consultor junior, senior, gerente senior y socio. Okay. O sea, el paso de gerente senior a socio, el tema más importante es cómo tú te imaginas que puedes crear tu propio negocio en el futuro. O sea, es comercial, es de visión estratégica también. De dónde vas a sacar los clientes que te van a permitir tener una estabilidad en las ventas tuyas, en tu negocio a futuro. Y entonces las capacidades comerciales y las capacidades de relacionamiento son mucho más importantes que los técnicos. O sea, descontamos que todos los gerentes seniors técnicamente son impecables, porque han pasado, digamos, todo el todo el proceso. Entonces, yo quiero entrar a Deloitte, ¿tengo que entrar como junior, sí o sí? No, no, no. O sea, de hecho, contratamos socios inorgánicos. Lo que pasa es que cuando viene un socio inorgánico y esas son las capacidades, entonces el socio inorgánico viene a cubrir sus capacidades que nosotros no tenemos desarrolladas en la geografía en donde estamos. Ahorita estoy contratando al socio de Salesforce en Colombia, ¿vale? No tenía Salesforce o desarrollo de un equipo que haga implementación de Salesforce en Colombia. Lo tengo regionalmente, pero digamos que vemos que el negocio está creciendo tanto en Colombia que necesitamos que alguien se haga responsable, digamos, de la alianza con la tecnología que es Salesforce. Hey, necesitas ya competencias establecidas. Claro, el tipo tiene que, yo descuento que tiene que conocer técnicamente la herramienta, pero tiene que también decirme a qué clientes va a ir a implementar el Salesforce, ¿vale? Y nosotros sí somos conscientes de que entrar a una firma como la nuestra es difícil, con lo cual le damos un par de años para que él se acomode y desarrolle su business case y pueda, digamos, ser igual que un socio que creció orgánicamente en la firma. No. Bueno, todos aprendemos de los errores y a veces en estas extensiones de líneas de negocio y demás siempre se cometen, chicos, que no son errores, pero son oportunidades de aprendizaje y de esas oportunidades de aprendizaje simplemente vamos capitalizando para otros negocios hacia el futuro. Sí. ¿Cuál ha sido en tu experiencia como Francisco líder, ese principal aprendizaje que te ha dejado todo este entorno profesional? Uy, hay muchos, pero yo siempre voy a uno y es el dilema ético. El dilema ético en consultoría es muy complicado porque el cliente no sabe de lo que nosotros hacemos, o sea, por eso nos está contratando, porque nosotros tenemos una capacidad que él no desarrolla o lo acompañamos en un tema. Y el dilema ético te puede pegar cuando te das cuenta que cometes un error en una consultoría que puede generar un impacto en el cliente, pero que ni siquiera, o sea, si no se lo dices al cliente, el cliente no se da cuenta. Entonces ese dilema de decir, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Claro. ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Sí? Okay. Y entonces eso me pasó desde muy chiquito y claramente tienes como la disposición a siempre hacer las cosas bien, pero aceptar el error no es fácil. Entonces, para mí, digamos que el tema ético es clave en todos los procesos. Bueno, una persona que llega a un rol como el tuyo tiene que tener habilidades comunicacionales muy fuertes, porque tú hablas con empresas, hablas con otros líderes, eres cara también de Deloitte hacia el resto. Si tú le recomendaras a una persona, por ejemplo, que está ahora posicionándose en una sala de esas comités de dirección, en una sala de juntas con grandes empresarios, ¿cuáles serían esas herramientas principales que tú le podrías decir que a ti te han ayudado a fortalecer esa capacidad de comunicación? Mira, yo creo que lo más difícil del rol es el tema de comunicación, o sea, los videos que me hacen hacer para afuera. Uy, porque yo en una reunión yo no tengo ningún problema de relacionarme con nadie, pero grabar, o sea, para mí esto es un reto grandísimo. Sí. Y yo creo que aprender a hablar en público, a cómo gesticular, a cómo argumentar,
Yo creo que lo que me ayuda a mí es que yo soy muy metódico y muy estructurado y yo cada vez que tengo que hacer un discurso, a mí no me gusta leer, entonces me toca aprendérmelo y entonces relacionar y siempre buscar como un icebreaker para poder comenzar con tranquilidad. Tranquilo. Tranquilo, sí. Sí. Entonces siempre estoy buscando y le cuento, siempre hablo con mis hijos y le digo, uy, ya sé cuál es el icebreaker de mañana, ojo que yo tengo eventos todos los días, entonces pues es complicado, pero yo creo que ser muy metódico en entender cuál es el speech o el discurso que vas a dar, a quién se lo vas a dar y de qué se trata. Claramente, entonces, si soy el CEO de Deloitte, puedo comenzar un evento de auditoría o de consultoría estratégica, ¿sí? Y la gente que te está oyendo es distinta. Entonces, digamos, como ser muy ordenado en eso y, y definitivamente, digamos que yo no sé si tener algún acompañamiento profesional en comunicación que a mí me hubiera fascinado. Cada vez más es más fácil, pero Claro, pero es que eso hablábamos incluso con algunas personas, porque es que cuando nosotros fuimos pequeños nunca nos enseñaron nunca. muchas de esas habilidades que hoy son críticas dentro del mundo profesional. La comunicación claramente es una de esas y es la que más nos cuesta Sí. y es la que más construye percepciones alrededor nuestro y no somos conscientes que nuestra presencia ejecutiva de alguna manera simplemente se solidifica o se diluye gracias a nuestra comunicación. Sí. Entonces, es un aspecto principal y nos dijiste, hay que trabajar sí o sí en la comunicación, hay que trabajar en las relaciones, porque también ya lo dijiste. Ahora, ¿qué es lo que tú hoy quieres construir dentro de Deloitte? ¿Cuál es ese propósito, ese legado que tú quieres dejar como líder? A ver, lo primero que te tengo que contar es que soy el primer presidente de Deloitte que no vengo del equipo de auditoría. Deloitte ha cambiado mucho y nosotros estamos enfocados en ser una firma de advisory. Sí. Yo quisiera que después de que yo pase por Deloitte, toda la gente que está en los equipos de trabajo en los países en los que yo lidero la firma, se contagien de la forma como vamos ordenadamente al mercado. Regularmente, digamos, los negocios tradicionales son muy reactivos y la firma te trae muchos negocios. En los negocios de consultoría tú sales a buscar al cliente. Entonces, ahorita lo que intento es que todos los negocios entiendan que el salir a la calle es la forma como mejor tenemos para desarrollar nuestro O sea, que es negocio. desarrollar Habilidades comerciales. desde muy temprano. Okay. Y ahora, ese legado que estás queriendo, ese propósito que quieres dejar, ¿cómo se transforma eso ahora sí dentro de los negocios? ¿Cuáles son esas líneas de negocio que tú ves con mayor oportunidad? Así que tú dices, No, comercialmente hay que capitalizar mucho, eso pero es, si tú miras hacia el futuro, ¿dónde estás viendo las principales oportunidades en tu región? mira, en todo lo relacionado con conversaciones de ESG, es oportuno, es clave y creo que es diferenciador. Lo otro es que nosotros, si me preguntas a nivel global, lo que mejor estamos haciendo es algo que internamente llamamos Operate, que es la tercerización de procesos por los clientes. Sí. Regularmente eso se llamaba BPS como outsourcing, ¿sí? Y los negocios los procesos que tercerizábamos eran nómina y contabilidad. Y eso era como muy, Sí, que es muy- lo básico. lo básico, Sí. ¿sí? Ahora las empresas nos están pidiendo que nosotros operemos por ellos procesos que no son el core del negocio, pero que sí no eran tradicionalmente tercerizables. Procurement, tecnología, o sea, que nosotros nos encarguemos, ellos se encargan de su core business y nosotros nos encargamos de que la operación funcione bien. Yo creo que eso es lo que está mandando la parada, digamos, como en consultoría y todo lo relacionado con habilitado por la tecnología de la transformación. Entonces, hay una coyuntura grande y es que el SAP está cambiando. Claro. Entonces tienen que implementar algo que se llama el S/4HANA, que es la nueva versión del SAP, Sí. pero en la nube. Entonces, ese proceso de cambio de una sola herramienta marca una coyuntura global porque el cliente tiene que pensar, ¿yo quiero seguir con SAP o esta es la oportunidad para entender que hay otra herramienta que me puede servir, un Oracle, un Microsoft, un Google, o sea, o el complemento de todas esas herramientas, cómo hago para que mi core del negocio tecnológico, mi infraestructura tecnológica, me soporte adecuadamente en mi proceso de desarrollo. Ujú. Bueno, y para los emprendedores, a personas como yo que estamos arrancando un negocio, que hicimos un giro, que tenemos un negocio que viene creciendo, escalando, pero claramente no tenemos ni esas infraestructuras, ni esos sistemas, ¿qué deberíamos entonces priorizar dentro de nuestro negocio? Yo
yo no creo que necesariamente pueda ser generalizado, Sí. sino dependiendo del negocio, yo creo que hay unas verticales en el emprendimiento que tú tienes que comenzar a pensar para dónde quieres llegar. Al final, en los emprendimientos, no el tuyo porque no es el caso, pero en los emprendimientos, digamos, como de consumo, al final todos están buscando una IPO o una salida, Sí. ¿cierto? Entonces, si tú desde el principio Lo planeas así. planeas cómo quieres salir. Y hay dos formas de salir. Una IPO, y no ha habido una IPO en Latinoamérica o de empresas latinoamericanas, en Estados Unidos sí, pero en Latinoamérica no ha habido una IPO en los últimos 4 años. Entonces no hay salidas, pero hay salidas corporativas, hay M&A corporativos. Entonces hay grandes empresas corporativas que compran startups, como lo que te conté de mi proyecto, de Sí. mi incubadora de startups que se llama Startups. Let's Startup. Los corporativos están comprando capacidades. ¿Sí? Entonces, desde el principio entender para dónde voy, hasta dónde quiero llegar y cuáles son esas verticales de negocio que yo quiero, en las que yo quiero sobresalir. Fortalecer. Ahora lo que está pasando es que los venture capital o las personas que están invirtiendo en startups están pendientes de que todos los indicadores de ESG se complementen contra su política de ESG. Entonces tú puedes decir que en ese startup, digamos que desarrollar esa habilidad de tener unos indicadores y unas prácticas, unas políticas de ESG claras, te van a permitir salir más fácil. Facilitar el ¿Sí? proceso. O lo otro es, yo lo que quiero es, si yo quiero salir a hacer una IPO, yo necesito desde el principio tener la información financiera ordenada. Entonces, como la estructura de tu negocio, tienes que tener ya un CFO que te comienza a ordenar la casa. Sí. No necesariamente tienes que estar auditado por un Big Four, pero al final si quieres ir a una Tienes que IPO, estar. tienes que estar. Sí. Pero para que un Big Four te audite, tú tienes que tener una cierta, digamos, como cierto estándar de calidad en la información financiera. Entonces, desde el principio tienes que comenzar a pensar todo. Entonces, el emprendedor, yo creo que desde el principio tiene que imaginar si nosotros los ayudamos también en eso, a cómo estratégicamente va a querer que crezca su negocio. Ok, entonces tiene que estar planeado desde el principio. En el momento en el que se empieza a formar el negocio, yo tengo que tener esa capacidad de planear de acuerdo a lo que yo espero del negocio. Y tú estás en contacto con muchas industrias, muchas tendencias, muchas empresas. Si hoy yo estoy sentado en mi casa o acabo, por ejemplo, de hacer una transición, yo digo, yo quiero emprender en algo, quiero un negocio bueno. ¿Cuáles serían esas ideas que tú has visto y dices, esto realmente está capitalizándose en el mercado, por acá puede haber una oportunidad de lo que tú has visto? Mira, tengo un cuento buenísimo porque vino un señor a la oficina y nos dijo, yo quiero desarrollar la primera residencia universitaria formal en Bogotá. Entonces nos cuenta el ¿Que no cuento. hay? Y yo, Sí, sí, no ya hay, está ok. Citiú. Sí, Citiú que sí, es claro, la de los Andes. no es de los Andes, pero es Está Citiú, cerca. ¿vale? Y eso, digamos que ahora se ha desarrollado en un negocio y pensando solo en real estate que se llama co-living o... eso tiene un nombre que se me fue. Bueno, pero es esos proyectos que están especializados en un nicho. Entonces pueden ser senior living para los ancianos, pueden ser residencias universitarias o pueden ser residencias para personas que trabajamos y que no queremos en nuestro espacio tener todos los amenities, sino que el edificio lo tenga y yo vivo solo y convivo con una comunidad homogénea a mí que tiene los gustos que yo quiero. Entonces, no sé, un billar en el edificio, un bar en el edificio. Entonces estamos hablando de co-livings de comunidades homogéneas y eso está súper de moda. Ok, bueno, nos hizo buenas ideas ahí para los que queremos también buscar negocios alternativos. Y hablaste mucho de la estructuración financiera como eje principal para poder crecer un Sí. negocio, que dijiste es la base fundamental. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas a nivel financiero? ¿Dónde están esas fugas principales de dinero en lo que tú has aprendido? Yo creo en no priorizar, no priorizar en los reprocesos, en no priorizar en dónde invierto en la tecnología, en no siempre pensar en que para mí lo barato sale caro cuando estamos hablando de tecnología, cuando estamos Sí. hablando de ayudas, cuando estamos hablando de todo. O sea, si tú quieres crecer, búscate el Ferrari para crecer, ¿sí? Y que las herramientas financieras te acompañen a financiar tu proyecto, pero no por eso decidas no irte con la herramienta que tú crees que es la mejor. Sí. Pero acabas de decir algo muy interesante. Búscate el Ferrari porque si tienes el Ferrari te va a acelerar en tu camino. Y eso a veces el Ferrari se traduce en mentores dentro de nuestro propio crecimiento profesional. Sí. ¿Quién ha sido ese mentor importante para ti que te ha acompañado en tu desarrollo? Ay, mira, muchas personas. Muchas personas. Y
Cuando yo entré a Deloitte, el presidente de Deloitte era Oscar Darío Morales. Y de hecho ahorita tengo una relación profesional con él porque lo contratamos como promotor en la firma. Y cada vez que lo veo, siento como si fuera mi papá. Sí. Entonces, yo tengo también un cuento bueno con él porque la primera propuesta que hice en Deloitte en mi vida la hice en la casa de Anapoima de mi papá y mi papá vio que yo trabajé todo el fin de semana en la propuesta. Era mi primera, o sea, mi primer documento desarrollado en Deloitte. Y entonces cuando mi papá baja el sábado por la mañana y me dice, ¿pero qué es lo que hace? Yo había pasado derecho, algo, no sé. Y le dije, esta es una propuesta, y me dijo, muéstrame la propuesta de Deloitte. Y entonces cuando comenzamos a ver el equipo de trabajo, siempre está como estructurado de socio, gerente, sí, o sea, como en el mismo estilo piramidal de nuestra organización. Entonces me dijo, muéstrame quién es el socio. Y yo le dije, papá, yo algún día voy a ser el socio de la propuesta. El día que hice la primera, o que me hicieron la primera propuesta como socio, se la mandé a mi papá. ¿Y qué dijo tu papá? No, pues feliz, pero feliz. Oscar Darío, Camila, que fue la persona que me dio la oportunidad de entrar, y tuve un jefe que la verdad fue muy importante para mí, que Ricardo falleció hace un par de años, pero Ricardo me enseñó a cómo tratar a la gente. Y yo veía a Ricardo y yo decía, yo cuando grande quiero ser como él. De hecho, es la razón por la cual yo, a pesar de tener muchas oportunidades de desarrollo profesional por fuera de la firma, al final siempre decidí quedarme en Deloitte. Porque yo decía, oye, yo quiero ser como ese señor. Ricardo para mí fue la persona más importante. Bueno, y los que te ven hoy dicen, yo quiero ser como Francisco en algún momento, ¿cuáles serían entonces esas características de cómo tratar bien a la gente, al estilo? Mira, es saberse los nombres de todas las personas que te acompañan. ¿Cómo hace uno? A ver, explícame eso porque No sé. uno dice, a mí Eso, se me olvida, sí, ¿cómo tengo que yo hacer eso? tengo una memoria muy fuerte y los nombres se me facilitan. Sí. Pero es saludar al señor al señor de la portería de abajo, a las señoras que nos ayudan en la asistencia de los pisos, a las asistentes de nosotros. Entonces, mira, yo le organicé el cumpleaños a Estelita, que era la señora que nos ayudaba en la cocina del piso durante los últimos 7 años. El día que se fue de la firma. Y ayer estaba en el cumpleaños de Martica, que es mi asistente, y yo le compro la torta, yo le compro la gaseosa, yo... ¿Te preocupas genuinamente por Sí, los claro, o demás? sea, pero es que entiendan que no lo estás haciendo porque te toca, sino porque tú tienes las puertas abiertas y porque la gente puede entrar a mi oficina. Sí, si yo estoy desocupado, puede entrar cualquiera a contarme cualquier cuento o a pedirme cualquier recomendación. Entonces, aprenderse los nombres nuevamente, hacer las cosas porque me nacen. ¿Qué más? ¿Qué otra regla importante para cultivar esas relaciones y ese impacto? Al final siempre es como que te vean. Entonces yo no dejo de ir a la oficina ningún día. O sea, si yo no estoy en la oficina, yo estoy de viaje. Sí. Pero a mí me ven siempre en la oficina y entonces como que generas como esa confianza de que el jefe sí está. Mm. Son cosas como, sí, estar presente. Independiente si estás o no Exacto, físicamente, estar presente, estar presente. Ok. Bueno, pues estamos llegando al final de este café éxito, ha sido espectacular, Francisco, reconectar nuevamente, aprender ahora de una faceta tan distinta, porque pues en nuestra época universitaria Sí, eran no. otras Otras las habilidades que preocupaciones. desarrollábamos y las preocupaciones que teníamos, pero algo que obviamente no quiero dejar de preguntarte es, ¿a qué le tienes miedo, Francisco? Que si piensas un poco en fallar, ¿qué significa para ti fallar? Yo creo que a creerme el cuento de que soy el presidente. Eso de alguna manera me mortifica porque a veces lo digo y digo, sonar prepotente. Sí. O sea, de creer, para mí hay gente que levita y yo tengo pavor a levitar. Ay, sí. Pero la gente que levita no se aprende tu nombre. Sí, No sé si verdad. te pasa que a veces te presentan 5 veces a la misma persona y digo, como mucho gusto. Y yo, pero si nos conocimos hace 2 años. Y entonces le digo, nos conocimos el día de o sea, como acuérdate que ya no me estoy presentando otra vez, ¿sí? Y esa gente que no está preocupada por el nombre y por la cara, esa gente está preocupada por otro tipo de éxito. Entonces a mí la verdad me da miedo. Primero, yo para ser feliz no necesito tener un avión. Yo para ser feliz necesito que Valeria, Martín y Lorenzo sean felices. Sí. ¿Sí? Y ahí, si el driver no es la plata, el driver es la gente. Y es o sea, yo me debo a la gente que trabaja para mí. Entonces, pues, digamos que es lo mínimo que puedo ofrecerles a ellos. Ay, pues que estamos en una sociedad que premia ese éxito visible. Entonces tú dijiste el avión, los lujos, el business class, el carro, el título, el tamaño de la oficina. Mira, yo con un tema que también Sí. era muy aspiracional, las marcas. Claro, pues Entonces, mira cuánto uno luchaba y se ahorraba para yo comprarse una sufría porque cartera. entonces era Ferragamo y el Sí. cinturón y los zapatos y las corbatas.
Y después de la pandemia me di cuenta que uno no necesita nada, entonces soy como muy tranqui en todo. Sí. La otra vez me pasó que estaba con alguien en un almuerzo y comenzó a guardarse como el reloj, pero lo único que quería era que yo le, que yo le preguntara qué marca es el reloj. Yo no, es que tengo un Rolex. Yo le pregunté. No, Claro, sí, entonces a mí me da miedo, sí. me da pavor ser pretencioso. Pero hay que creerse el cuento también, pero nunca No, desde el ego, exactamente. desde el ego, sí, es Nunca desde yo soy, Claro, yo. porque al final has cultivado una carrera No, no, divina. yo creo que la gente que trabaja conmigo se da cuenta que yo lidero con el ejemplo. Eso es lo más Y importante. eso es clave. Eso es lo más importante. Bueno, entonces muchísimas gracias, Francisco, por haber aceptado este cafecito. De verdad que me lo disfruté, me encantó Me conocerte. encantó, como me una pareció más faceta fácil de lo que me imaginé. Sí, mira que no es tan difícil hacer videos. Y yo creo que lo más importante acá es todos los mensajes poderosos que nos has dejado, porque de verdad es una persona admirable, una carrera muy linda, pero también hoy eres un modelo a seguir para muchas personas Sí. que ven en ti ese liderazgo de construcción hacia el futuro y nos has dejado mensajes muy poderosos y sobre todo muy fuertes de lo que significa liderar. No quiero cerrar este cafecito sin preguntarte qué significa éxito para ti. Yo lo tengo clarísimo. ¿Qué? Para mí es ser taxista en Málaga, que es lo que yo siempre he querido ser. Ser taxista en Málaga. En Málaga. ¿Málaga Santander o No, en Málaga? Málaga, en España. Bueno, ¿y por qué eso allá? Me tienes que Porque, explicar esa definición de porque éxito, ¿cuál es? mira, los taxistas en España tienen una característica y es que hablan con todos los pasajeros. Si el taxista sabe de fútbol, yo he hablado de fútbol con todos los pasajeros. Málaga me chifló desde que lo conocí y siempre ha sido como mi forma en donde yo me quiero pensionar. Pero me quiero pensionar siendo taxista y hablando de fútbol con mis pasajeros. ¿Y qué equipo de fútbol es el favorito? Madridista. Ok, bueno, pues con razón, ahí creo que tienes muchos fans entonces también. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por esta invitación y ustedes espero que hayan disfrutado este Café Éxito así como lo disfruté yo. Si les gusta Café Éxito, recomiéndenlo, suscríbanse al canal porque vamos a estar siempre con invitados de lujo como Francisco para aprender de lo que genuinamente nos hace mejores líderes. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.